Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 91. Tómalo todo. Capítulo 91. Tómalo todo, tómalo todo. Miedo persistente número 5. Ya que todos estamos de acuerdo, compartimos la información en orden numérico. Esta sugerencia recibió la aprobación unánime de todos, y Yujian no pudo decir mucho. La forma de transmitir la información era crucial, por lo que decidió revelar primero algunas noticias verídicas, para mantener su imagen de persona tímida. La puerta principal de la casa no está bien cerrada. No estoy seguro de si hay peligro dentro. Dos mutantes se dirigieron hacia la choza de hojalata de la parte trasera. Hermana número 2. Estoy escondida junto al establo. Estos monstruos parecen estar buscando a alguien, siguiendo el rastro de sangre. Acabo de ver pasar al que lleva el martillo meteoro. Parece que tiene la pierna un poco herida. Chaqueta de cuero número 3. Estoy en el bosque de plantación. Dos mutantes están patrullando. Los jugadores 4 y 5 estaban juntos. Dijeron haber visto a los mutantes llevarse al jugador 7 al almacén central. Estaba vivo, pero en un estado terrible, atado con alambre de púas y cuchillas, con las manos y los pies ensangrentados. Los mutantes parecían muy contentos e incluso estaban tocando música. El tío número 10 dijo que estaba cerca del granero. El granero estaba cerrado con llave y no sabía si había algo dentro. Con la información compartida, la distribución de la granja parecía cobrar sentido en su mente, pero Yujian no confiaba en nadie. Lo que sí era seguro era que, en ese momento, solo había 6 mutantes en la granja. Sabían usar herramientas sencillas, no eran tan astutos como la gente normal y estaban muy unidos. La granja contaba con un generador diésel. La mayoría de las instalaciones estaban averiadas, pero una pequeña parte del terreno aún tenía electricidad. Por ejemplo, en la sala donde procesaban los cadáveres de los animales, los mutantes estaban tocando música, y era rock particularmente alegre. La granja no era particularmente grande, ni tenía muchos escondites. Además, existía la posibilidad de toparse con trampas y dispositivos de alerta. Transcurrieron más de 10 minutos tras el intercambio de información, sin que se produjera ningún movimiento. Era evidente que todos esperaban a que los demás actuaran, a ver quién daría el primer paso. Mientras alguien hiciera ruido y atrajera a los mutantes, podrían aprovechar la oportunidad para salir en busca de provisiones. Los escondites de todos no eran cómodos. Eran bastante difíciles. La pareja, el jugador 4 y el jugador 5, estaban en cuclillas en un árbol. Vieron pasar a un mutante que portaba armas y empujaba un montón de ropa y zapatos ensangrentados, lo que los aterrorizó y les hizo sudar frío. Cuando volvió a soplar el viento helado, sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. La mano de Xinyu Yuji seguía herida, y no estaba segura de si había manchas de sangre goteando en el camino. Los mutantes los verían si levantaban la vista. Ninguno de los dos se atrevía a parpadear, y les temblaban las piernas. Recordaron al jugador que se había separado de ellos hacía poco tiempo, ahora destripado, con la cavidad torácica vacía, abierta y expuesta al aire, junto con su ojo, que se había convertido en un agujero sangriento. No solo vieron al jugador 7, que seguía con vida, sino también al jugador 6 y al jugador número 9, ya muertos, siendo despojados y desmembrados como si fueran ganado. El patio, originalmente utilizado para sacrificar animales, se había convertido en un matadero humano. La situación del hombre de la chaqueta de cuero número 3 no era mucho mejor. Para evitar ser descubierto, se escondió en la antigua zona de compostaje, y el olor era, como era de esperar, insoportable. Tenía las extremidades entumecidas, y solo gracias a estar cubierto por la basura putrefacta no lo descubrieron. Grandes ratas correteaban a su alrededor, y su salud se deterioraba debido al hedor penetrante, pero no se atrevía a moverse. Ya eran pasadas las 4 de la tarde, el cielo estaba excepcionalmente nublado y un viento frío aullaba en la granja.
En algunas casas se encendieron las luces, apareciendo como una luz que guiaba a los viajeros perdidos en el desierto desolado, brindando una sensación de calor, con comida y bebida a la vista. En realidad, cualquiera que entrara en ese lugar destrozado pisaría un par de trampas. El taller donde se escondía Yu-Jian tampoco era muy seguro. Los mutantes podían regresar en cualquier momento. Decidió cambiar de ubicación. Los lugares que habían indicado los demás jugadores estaban prohibidos, así que solo podía arriesgarse a dar vueltas alrededor de la casa principal. Yu-Jian se subió la capucha de su chaqueta de algodón y salió de puntillas. Como ya había pateado una lata de refresco en otra ocasión, esta vez tuvo mucho cuidado. Aprovechando el aullido del viento, giró el viejo pomo de la puerta, pero esta vez no se abrió. La cerradura estaba oxidada y atascada, o tal vez los mutantes habían puesto un pequeño candado por fuera. Algunas cerraduras antiguas funcionan así. Si se cierran desde dentro, no se pueden abrir desde fuera, y viceversa. Bueno, entonces no sería educada. Les daría a los mutantes un buen susto. Con un martillo de garra en la mano, nada podía atrapar a un carroñero que no temía ningún entorno. Los mutantes deberían estar procesando los ingredientes y preparando la cena ahora, ¿verdad? Yu-Jian sostenía el martillo de garra y sonreía. No solo reciclaba la puerta, sino también las camas individuales de los mutantes. Obtenido. Tablones de madera desgastados 5, bloques de hierro oxidados 5. Eso no fue todo. Usó una bolsa de urea para recoger todas las piezas metálicas desordenadas y los bidones de diésel que estaban en el suelo. Incluso desmontó la estructura y los paneles de aluminio del techo. Pronto, el taller se transformó en una estructura vacía. Yu-Jian asintió con satisfacción. Happy Farm, por fin se sentía feliz. Un saco de urea, cuando estaba lleno, ocupaba solo un espacio, lo que lo hacía muy rentable para la recolección de desechos. Yu-Jian bebió una botella de bebida para reponer el ki, redujo su nivel de fatiga, aplaudió y se marchó. Tarde o temprano, desmantelaría toda la granja. Necesitaba encontrar la ubicación del generador diésel. Probablemente los demás jugadores también lo querían, y nadie quería compartirlo si no era necesario. Yu-Jian se movía con cautela y rapidez, encorvada. La sensación de ser una ladrona era muy tensa. Cualquier ruido le aceleraba el corazón. Su resiliencia psicológica aún necesitaba mejorar, suspiró para sus adentros. A diferencia de Lonely Shadow de Cold River, que había recorrido el Amazonas en busca de desafíos de supervivencia, y Tainse Kense, que había escalado el monte Everest y estado en desiertos, ambos tenían experiencia al aire libre, y su resistencia física y mental era mejor que la de la gente común. Al pasar por el patio delantero de la casa principal, Yu-Jian tomó varias macetas de plástico verde de buen aspecto, recogió todas las plantas medicinales e incluso desenterró 2 macetas de tierra. La tierra de la granja era más fértil que la de fuera. Fíjense qué bien crecieron estas hierbas. Yu-Jian metió en bolsas de urea tierra nutritiva sin abrir, gránulos de estiércol de oveja y regaderas apiladas en un rincón. Ella realmente lo quería todo y lo recogió. Yu-Jian subió al balcón exterior del primer piso de la casa de madera y se puso en cuclillas, mirando hacia adentro. Una cálida luz amarilla iluminaba la cocina diáfana, pero la bombilla estaba demasiado sucia, lo que hacía que la luz fuera tenue y borrosa. Había muchísimos muebles preciosos, y los armarios eran exquisitos. Era una lástima, pero Yu-Jian no se atrevía a usar los cuencos y palillos que había dentro. Estos mutantes se comían a la gente. ¿Quién sabía qué contenían esos utensilios? Solo de pensarlo le daban náuseas. La ventana estaba sellada, pero eso no supuso ningún problema. Yu-Jian recicló directamente el marco, quitó todos los cristales y luego cogió las pequeñas macetas de cerámica que estaban junto a la ventana que tenía detrás. Cuando oyó pasos desde el interior, bajando las escaleras, e inmediatamente se agachó de nuevo, escondiéndose en un rincón y escuchando atentamente. La otra persona salió a la cocina, echó un vistazo a su alrededor y luego se dirigió hacia la puerta de la casa.
Abrió la puerta y observó el patio, con una expresión momentáneamente atónita. Tenía la sensación de que algo no iba bien, pero no lograba identificar qué era exactamente. Con la inteligencia de los mutantes, no podían comprender el significado de la desaparición de algunas verduras silvestres y macetas en el jardín. Arrastró su brazo deforme, cubierto de escamas parecidas a la corteza de un árbol, y caminó hacia el lado izquierdo de la casa principal. Allí era donde se escondía Yu-Jian. Al oír los pasos, Yu-Jian se movió agachado hacia la parte trasera de la casa principal. Los dos rodeaban la casa de madera de esta manera, uno aparentemente sin cerebro, el otro merodeando. Para cuando el mutante llegó a la ventana desmantelada, Yu-Jian ya había entrado en la casa por la puerta trasera. Capítulo 92 Granja Feliz Primera muerte Capítulo 92 La primera muerte en la Granja Feliz. Dentro de la casa, todo estaba desordenado. Basura doméstica, mantas sucias y ropa tirada por el suelo. Sin embargo, a juzgar por la decoración original, el dueño de la granja debió de ser alguien que valoraba la calidad de vida. Las escaleras estaban hechas de grandes tablones de nogal, e incluso había una cómoda de nogal en la esquina. Este lugar había sido devastado hasta quedar irreconocible por los mutantes. De todas formas no podían usarlo, así que hay que reciclarlo. Yu-Jian volvió a alzar su martillo de garra. Tras reciclar la cómoda, se obtuvieron 30 tablones de nogal de alta calidad. Yu-Jian observó la habitación que tenía delante, con una sonrisa que no pudo reprimir. Dios sabe que ya era bastante difícil encontrar materiales suficientes para construir 4 paredes en las casas de fuera, imagínense tantas cosas buenas. Puede que no fuera muy buena luchando, pero era absolutamente excelente reuniendo provisiones. No solo eso, sino que también tendió trampas dentro de la casa, llevando el comportamiento típico de las viejas brujas al extremo. Yu-Jian recicló rápidamente todos los escritorios de nogal, las estanterías y algunos papeles y bolígrafos que había en la habitación. Aquí también encontró fotos del dueño de la granja, que no coincidían con las de los mutantes. Cuando llegó el apocalipsis, la familia del dueño de la granja podría haber vivido muy bien gracias a ella, pero un día, unos forasteros llegaron y les trajeron la desgracia. Algunos de ellos mutaron, convirtiéndose en los actuales mutantes. La familia del dueño de la granja fue asesinada o devorada. Yu-Jian siguió registrando las habitaciones. En el segundo piso había un dormitorio principal y 2 habitaciones de invitados, todas bien decoradas pero muy deterioradas. Estaba demasiado sucio por dentro, así que Yu-Jian no entró y se dirigió directamente al ático. La situación aquí era relativamente mejor, aunque un poco desordenada, y además había un trastero. Los estantes de aperitivos estaban vacíos y los de té se habían caído, pero aún así logró encontrar 2 latas de té sin abrir, una caja llena de pañuelos de papel, un paquete grande de mascarillas, gasas, una bolsa de semillas de hortalizas y, lo más importante, un condensador de agua de nivel 4. El condensador de agua fue colocado por el sistema del juego y no era un elemento que se entendiera normalmente. Yu-Jian se había esforzado mucho para conseguir un condensador de agua de nivel 2, reuniendo piezas individuales. Aquí, tenía un condensador de agua completo de nivel 4. Podría producir 2 litros de agua potable y 6 litros de agua para uso doméstico al día, más del doble que una de nivel 2. Yu-Jian guardó los objetos con alegría, mientras reciclaba el suelo y las escaleras de madera maciza de la casa, y reflexionaba sobre su próximo plan. Para sobrevivir a una noche fría a la intemperie, sin poder cerrar los ojos, sin saber cuándo podría ser atrapada por los mutantes, era mejor tomar la iniciativa. Si no podía vencer al martillo meteoro y al hacha de fuego, huir era la opción correcta. Podía empezar con el arpón y la ballesta mutantes. Al oír ruidos en las escaleras, Yu-Jian se escondió detrás de la puerta. El mutante regresó, con los ojos entrecerrados y muy abiertos por la sorpresa y la confusión al contemplar su hogar, donde incluso las tablas del suelo habían sido arrancadas. Apretó los dientes con frustración, dejando escapar un extraño grito, como si buscara ayuda. Aprovechando su distracción, Yu-Jian se acercó por detrás, primero clavando una piedra y luego apuñalándola 2 veces con una bayoneta. Incluso con los efectos de golpe crítico, solo logró reducirle la mitad de la salud. Su defensa era demasiado alta.
Por suerte, el polvo alucinógeno resultó efectivo contra los mutantes, capaces de controlarlos durante 2 segundos. El mutante gritó de dolor y se giró bruscamente. Al alzar su arpón para atacar a Yu-Jian, este retrocedió, atrayéndolo a una trampa. El alambre de la cuchilla le oprimió el cuello al instante, luego se esparció otra dosis de polvo alucinógeno, seguida de varias puñaladas más. Al mutante solo le quedaban 20 puntos de vida. Yu-Jian tomó el arpón y apretó el gatillo. Era pesado e impreciso, pero con el objetivo atrapado por el alambre de acero, era manejable. El afilado arpón atravesó el pecho del mutante, matándolo finalmente por completo. Yu-Jian exhaló un largo suspiro, sacó el arpón, lo reinició y lo volvió a colocar en su inventario. Si un mutante la golpeaba con su arma, ni siquiera podía recuperar su salud, mientras que tenía que usar todos sus recursos, recurriendo tanto a un ataque furtivo como a una trampa, solo para derribar a uno. Antes, al golpearse la espalda contra la barandilla, sintió que los huesos se le iban a romper. Por suerte, llevaba ropa que le proporcionaba protección. De lo contrario, probablemente no podría levantarse ahora mismo. Yu-Jian primero usó una poción curativa básica para recuperar su salud hasta el 90% y luego huyó rápidamente. El alboroto anterior fue demasiado fuerte y los gritos del mutante eran claramente una advertencia. Matar a un mutante también tenía su recompensa. Aún quedaban 3 cartas para elegir, y Yu-Jian escogió directamente la primera. El jugador ha acumulado 100 monedas de cristal, 10 gatis de cordero fresco de granja y 200 G de cachemir procesado. Estos objetos se entregarán juntos al finalizar la mazmorra. Yu-Jian apenas le echó un vistazo. Acababa de salir corriendo del patio trasero de la casa principal, con la intención de ir a la choza de hojalata, cuando se topó con su viejo enemigo, el martillo meteoro, a la vuelta de la esquina. Fue bastante incómodo. Los enemigos, al ver a otros enemigos, disparan prácticamente por los ojos. El martillo meteoro, el mutante alzó ambas manos, listo para golpear con fuerza. Yu-Jian, valiéndose de su mayor agilidad, esquivó el ataque por poco. La lata cercana se hizo añicos, demostrando su aterradora resistencia. Para entonces, ya estaba muy oscuro. Echó a correr, aprovechando la oscuridad de la noche para esconderse en un bungalow. En ese momento, los demás jugadores también estaban activos en la vasta granja. Hermana número 2. ¿Qué acaba de pasar? Porque el monstruo de la casa principal empezó a gritar de repente. Chaqueta de cuero número 3. No lo sé, estoy herido y mi medicina aún está en enfriamiento. Maldita sea, perdí estrepitosamente, solo rompí unas cuantas mazorcas de maíz. Mi ataque ya es 40 y aún no puedo vencerlo. A mitad de la misión, encontrarse cara a cara con el horrible rostro del mutante y luego ser golpeado por un arma contundente, ¿quién podría comprender esa sensación? Si tan solo hubiera sabido que no debía venir a esta mazmorra de mala muerte. Una poción curativa era mucho más cara que unas cuantas mazorcas de maíz. Fue también en ese momento cuando apareció el anuncio de la mazmorra. El jugador 1 ha derrotado al monstruo mutante, completando así el primer asesinato en Happy Farm. Sigan así y continúen esforzándose. Xinyu Yuji. No, ya es la primera muerte. No es la jugadora 1 esa jugadora que recolecta y fabrica objetos. Dijo que no era fuerte. Chaqueta de cuero número 3. Santo cielo. Vehículo de nivel 4, primera muerte, esto es un gran tiro. Realmente creí que la jugadora 1 realmente mejoró su vehículo recogiendo cosas por buena suerte. Las únicas jugadoras que conozco entre las 10 mejores son The King Asked Meto Patrol de Mountain y Life is Like a Play. Jugador número 1, ¿quién eres? Chica de pelo corto N8. ¡Ayuda! Sálvenme rápido. Estoy en la choza de hojalata de la izquierda, cerca de la valla. Esto es un almacén y hay algunos suministros. Jugador 1, si vienes a salvarme, no quiero ninguno de los suministros. ¿No habíamos acordado cooperar? No te quedarías de brazos cruzados viendo cómo muero, ¿verdad? No, ella lo haría. ¿Quién sabía si lo que decía la jugadora 8 era verdad o mentira? Podía conseguir los suministros ella misma, ¿por qué arriesgarse por esas pocas cosas? Yu-Jian no esperaba que la mazmorra anunciara información sobre los monstruos abatidos.
Esto la haría destacar entre sus compañeros de plástico. Siempre había mucha gente que quería eliminar a los jugadores que estaban en la clasificación. Todos estábamos en el mismo barco, pero ese barco podía zozobrar en cualquier momento. Yu-Gian acaba de decir: el martillo meteoro el mutante me persigue sin descanso. Mi poción curativa también está en tiempo de recarga. Apenas puedo cuidarme, ¿cómo podría ir allí? Las pocas personas que habían logrado sobrevivir hasta ahora tenían todos algunas bajo la manga, incluida la hermana número 2, que inicialmente parecía honesta y tímida. Su pierna ya se había lesionado antes, pero nunca envió una señal de auxilio ni reveló su ubicación exacta. Y el tío número 10, ninguno de los dos había hablado todavía, probablemente actuando en medio del caos. Ambos se mostraron increíblemente serenos. Capítulo 93. El plan del número 4. Capítulo 93. El plan del jugador número 4. Los jugadores número 4 y número 5 temblaban, aferrándose al tronco del árbol, mientras escuchaban los fuertes ruidos provenientes de la granja. La oscuridad se cernía cada vez más, y el silencio los envolvía, solo se oía su propia respiración. Ninguno de los dos se atrevió a pronunciar palabra, observando ansiosamente su entorno mientras revisaban el canal de la instancia, con la esperanza de encontrar información útil para escapar de su difícil situación. Estaban demasiado cerca de la casa donde los mutantes masacraban a sus presas. Inicialmente pensaron que podrían encontrar provisiones primero, pero antes incluso de entrar, quedaron atrapados en el árbol, con miedo a moverse, temiendo llamar la atención de los mutantes. Dado el instinto de los depredadores de rastrear a sus presas por la sangre y el olfato, el más mínimo movimiento significaría su muerte en el acto. Todo el perímetro que rodeaba la granja estaba lleno de trampas. Para escapar, tendrían que resistir hasta mañana por la mañana. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Necesitamos encontrar la manera de mudarnos. Xinyu Yuji bajó la voz, aún temblando, pero antes de que pudiera terminar, un viento helado y feroz le pasó rozando la oreja. Ruido sordo. Xinyu Yuji, cuyas piernas se habían entumecido hacía rato de estar en cuclillas, cayó del árbol. Los ojos del Ingerinfer se abrieron de terror, su grito se atascó en su garganta, incapaz de escapar. Una flecha estaba clavada en el tronco del árbol que estaba junto a ella. Xinyu Yuji había sido derribada por la fuerza de la flecha que pasó volando. Intentó sacar la flecha con ambas manos, pero estaba demasiado incrustada como para poder extraerla rápidamente. Ingerinfer buscaba ansiosamente la figura de su novio. Junto a un montón de leña húmeda justo enfrente, los mutantes lanzaban gritos de excitación, mirándolos con desaprobación. La expresión de aquel rostro tan feo le heló la sangre. Aunque el suelo bajo el árbol era de barro blando, caer desde una altura de 2 pisos sin previo aviso seguía sin ser agradable. Xinyu Yuji estaba soportando el dolor y levantándose del suelo cuando el mutante que tenía delante volvió a alzar su ballesta hacia Ingerinfer. Preocupada por las heridas de su novio, Ingerinfer se aferró apresuradamente al tronco del árbol. Si no se hubiera movido rápidamente hacia el otro lado y hubiera bajado con desesperación, la segunda flecha le habría atravesado el cerebro. ¿Estás bien? Los pies del Ingerinfer tocaron el suelo, e inmediatamente fue a ayudar a su novio. ¡Corre! Por suerte, la caída de Xinyu Yuji no fue demasiado grave, y el mutante también necesitó tiempo para recargar la flecha. Los dos, heridos, corrieron frenéticamente por la granja buscando un lugar donde esconderse. Incapaces de distinguir el camino en la oscuridad, corrieron sin rumbo fijo y tropezaron al entrar en una casa, con el corazón latiéndoles con fuerza. Estaba inmundo, impregnado del olor a sangre y heces. En una jaula en un rincón se encontraba el jugador 7, con las manos, los pies y el cuello atados con alambre de púas. Cada movimiento le desgarraba la carne. Al ver llegar a la gente, el jugador 7 forcejeó desesperadamente, haciendo ruido y pidiendo ayuda con la mirada. Tras un breve instante de vacilación, Xinyu Yuji dio un paso al frente para ayudar a abrir la cerradura oxidada. Ingerinfer también sacó unos alicates, listo para cortar el cable de acero que cubría el cuerpo del jugador 7. Ella seguía murmurando: más rápido, más rápido. Pero sus alicates estaban oxidados y eran difíciles de usar. Justo cuando ella cortó a la mitad, se oyeron pasos afuera. El rostro de Xinyu Yuji cambió.
Él sacó miedo persistente, instándola, olvídate de él, vámonos. Los ojos del jugador 7 se abrieron de par en par al instante, mirándolos con expresión implorante. Por favor, ayúdenme a desatar el cable que tengo en los pies. Solo 2 más. Lo matarán. Solo será un instante. El miedo persistente sudaba profusamente de ansiedad, aún con ganas de cortar el cable. ¿No tenías pensado tú también salvarlo? Xinyu Yuji le arrebató los alicates de la mano y los arrojó a unos 5 pasos de distancia del jugador 7. Hice eso para que el monstruo se detuviera. Xinyu Yuji la reprendió, agarró a la pálida Lin Herinfear y se dirigió hacia la puerta trasera. De todas formas, no habría vivido mucho más una vez que lo atraparan. Ya hicimos nuestra parte rescatándolo de la jaula. Debería ser de alguna utilidad. No puedo preocuparme por nada más. Solo quiero que sobrevivas. Si esta persona no hubiera huido desesperadamente y no hubiera sido atrapada por los mutantes, ¿cómo habría tenido tiempo de escapar? El rostro de Lin Herinfear palideció al mirar a su novio, cuya expresión se había vuelto repentinamente siniestra. Sintió un nudo en el estómago. Él fue quien quiso usar al jugador 7, pero le echó la responsabilidad a ella, hablando con tanta moralina. Finalmente, Lin Herinfear dio media vuelta, recogió los alicates, se los entregó al jugador 7 y luego echó a correr. Xinyu Yuji resultó herido, su salud bajó a 56 y su nivel de fatiga alcanzó el 75%. No podía correr lejos por sí mismo y solo podía esperar a que Lin Herinfear lo acompañara. El mutante ya había llegado a la puerta. El jugador 7 miró a Lin Herinfear con gratitud, soportando el sangrado constante de sus muñecas, y rápidamente comenzó a cortar el cable que tenía en los pies. Si el mutante lo veía escapar, seguramente moriría. Cortar el cable rápidamente aún le daba una oportunidad de sobrevivir. Fue en ese momento cuando se escucharon disparos y un grito desgarrador, uno tras otro, en la granja. La jugadora 8 esperó mucho tiempo, pero nadie vino a rescatarla. En el canal de instancias, aumentó la recompensa a la mitad de su patrimonio neto, y la chaqueta de cuero número 3 se sintió algo tentada. Afirmó que podía venir a evaluar la situación y que solo la salvaría si era posible, a cambio de una recompensa por adelantado. Para salvar su vida, la jugadora 8 solo pudo apretar los dientes y aceptar. El tercer portador de la chaqueta de cuero ya había llegado, pero su suerte era mala, ya que se toparon de frente con 3 mutantes. Al ver que no podían ganar, el hombre de la chaqueta de cuero número 3 renunció a la recompensa y solo quería huir. Salvar su vida era lo más importante. Su chaqueta de cuero le ofrecía una protección total, pero su cabeza y sus piernas no estaban a salvo. La jugadora 8, tras presenciar la muerte de sus compañeros y su propia desesperación, también sufrió una crisis nerviosa. Si él no la llevaba consigo, el tipo de la chaqueta de cuero número 3 tampoco escaparía. El tipo de la chaqueta de cuero número 3 también estaba furioso. Quería conseguir materiales para mejorar su vehículo, pero esta persona quería acabar con su vida. Lo retuvieron desesperadamente, y en ese lapso, el hacha de un mutante cayó. El grito del jugador 8 se interrumpió bruscamente, resultando en un muerto y un herido. El hombre de la chaqueta de cuero número 3 reaccionó con rapidez. Su chaqueta de cuero bloqueó la mayor parte del daño, lo que le permitió rodar entre los arbustos al amparo de la noche. De lo contrario, él también habría muerto. Su chaqueta de cuero, comparable a un chaleco de nivel 3, quedó completamente arruinada, convertida en una vieja prenda de ropa hecha jirones. En ese momento, el jugador 3 se enfadó y se puso más ansioso cuanto más pensaba en ello, sintiendo un dolor punzante en el pecho. No recibió la recompensa, no obtuvo provisiones, pasó medio día en la granja, solo logró arrancar unas pocas mazorcas de maíz, su preciada chaqueta de cuero quedó arruinada y solo le quedaban 30 puntos de salud. Si un mutante lo tocaba de nuevo, moriría. Nunca había librado una batalla tan perdida. Ahora ni siquiera sabía si podría aguantar hasta el final de la instancia. Esperaba que los peces gordos de su grupo intervinieran y acabaran con todos los mutantes. Esa era su única esperanza.
sin su chaqueta de cuero, armado con un pequeño cuchillo y en malas condiciones, volver a luchar sería lo mismo que un suicidio. En ese preciso instante, se oyeron 3 o 4 disparos consecutivos, rompiendo el silencio de la granja. Al mismo tiempo, apareció un mensaje de finalización en la instancia. El jugador 3 primero se quedó atónito, luego incrédulo, y después sus ojos se abrieron de par en par con un atisbo de sorpresa. Quien se escondía también y, además, tenía una pistola en la mano. En ese preciso instante, Yu Jian, en cuclillas en la azotea, moviéndose lentamente y vistiendo un impermeable negro a modo de traje de camuflaje, pensó lo mismo. Sosteniendo un arma, y esperando hasta ahora para atacar, ser pacientes era una cosa, pero probablemente no les quedaban muchas balas. Envidiar. Los tiempos de recarga de las habilidades suelen ser muy largos, mientras que las armas profesionales no tienen tiempo de recarga o este es muy corto. No se había atrevido a usar la suya, pues quería guardarla un poco más para ver si tenía la oportunidad de robar una presa. La recompensa por matar a un mutante era realmente tentadora. En realidad no se podría llamar robo. ¿Y si los otros jugadores solo mataran a medias al mutante? Entonces ella simplemente los remataría. Mientras pensaba, el techo de hojalata oxidada bajo sus pies se rompió repentinamente, creando un gran agujero. Al caer, la exclamación "mierda" se le atascó en la garganta. Yu Jian. Robar una muerte no suena bien, pero rematar suena mucho mejor. Capítulo 94. Encontrar un almacén para abastecerse. Capítulo 94. Encontrar el almacén para acumular. Yu Jian extendió la mano, tratando de agarrarse a algo para no caer, pero todo sucedió demasiado rápido. No hubo tiempo. Solo pudo protegerse la cabeza, intentando caer de bruces para evitar que se la destrozaran. Estallido. Con un golpe sordo, Yu Jian cayó sobre un montón de cáscaras de arroz empaquetadas en sacos de yute. No pasó nada, salvo que el polvo era un poco asfixiante. Se tapó la boca y tosió 2 veces, luego sacó inmediatamente una mascarilla y se la puso. Sobre ella se extendía el gran agujero por el que acababa de caer, desde donde podía ver nubes oscuras y turbulentas y el centelleo de las estrellas. Era una baldosa de resina, y debido a que había estado abandonada durante años, incluso el marco de soporte inferior se había roto, lo que provocó que ella la atravesara. Por suerte, había muchas cáscaras de arroz que la amortiguaron, y además llevaba mucha ropa abrigada debido al frío. Aparte de rasparse la palma de la mano al caer, no sufrió ninguna otra herida. Yu Jian se incorporó y observó su entorno. Aquello debía ser un almacén, específicamente destinado a almacenamiento, repleto de cáscaras de arroz. Estas cosas no eran basura. Tenían muchos usos e incluso podían venderse antes del apocalipsis. Podría utilizarse para elaborar vino blanco y salsa de soja, como combustible, para la siembra e incluso para convertirlo en carbón vegetal de cáscara de arroz, que, una vez embolsado, podría utilizarse para cultivar setas ostra. La granja estaba ocupada por mutantes, y su inteligencia había disminuido, por lo que no elaboraban cerveza ni cultivaban setas ostra. Como mucho, las usaban como combustible, pero había combustible de sobra en la granja, con todas esas estacas de madera detrás. Así que esas cáscaras de arroz quedaron allí. Recordó que antes, en el canal público, había jugadores con profesiones cerveceras que estaban recogiendo este material. Yu Jian tomó 6 sacos de yute, y dado que en un espacio podían caber 2 sacos del mismo artículo, ocuparía 3 espacios. Mientras bajaba con cuidado de los sacos, Yu Jian mantenía la mirada fija en el suelo, temerosa de pisar algo y hacer ruido. El trastero era muy grande, y dentro había otra habitación. Estaba demasiado oscuro. Tuvo que encender la luz para ver con claridad. Pero apagar la luz la haría fácilmente descubierta, ya que incluso una luz tenue proveniente de una ventana sería muy perceptible en la oscuridad. Entonces, Yu Jian encontró unas tablas de madera en el lugar y las colocó sobre las rejas de la ventana para bloquear la luz. Entonces sacó una linterna de camping, puso la luz en la intensidad más baja, y solo entonces pudo ver con claridad el ambiente dentro de la habitación. A la izquierda había cáscaras de arroz empaquetadas, y a la derecha
derecha una máquina descascaradora que parecía estar en buen estado. Este objeto no podía almacenarse en su espacio. Si tuviera la capacidad de fabricar piezas mecánicas, podría desmantelarlo para aprovecharlas, pero Yu-Jian solo podía reciclar los materiales. ¡Qué lástima! Reciclarlo haría mucho ruido y sin duda la delatarían. Suspiró, desistió de usar la máquina descascaradora y continuó caminando hacia el interior. Al instante siguiente, los ojos de Yu-Jian se iluminaron un poco. Suministros. Tantos suministros. En el interior había arroz envasado, así como trigo sarraceno y legumbres secas. Gracias a que el envase estaba bien sellado, no hubo problemas de humedad ni de insectos. Los mutantes eran verdaderamente ricos. Yu-Jian tomó todo lo que pudo. Sus espacios eran limitados, y al ver la gran cantidad de suministros en el suelo que no podía tomar, se sintió realmente desconsolada. A menos que se eliminara a todos los mutantes, había carretillas en la granja. Mientras ellos estuvieran eliminados, ella podía sacar todo a la luz sin reparo alguno. Incluso podía usar las instalaciones de la granja para procesar estos productos agrícolas. Allí también había un molino de harina automático y polvoriento, y muchos granos de arroz sin descascarillar. Al pensar en esto, los labios de Yu-Jian se curvaron lentamente hacia arriba. Al principio, no sabía cuántos suministros había allí, ni si valía la pena correr el riesgo. Ahora sentía que había valido mucho la pena. Primero, buscaría y llenaría sus espacios disponibles, luego encontraría jugadores con armas con quienes cooperar, y todos podrían compartirlas. No podía acabar sola con los 4 mutantes restantes, especialmente con el martillo meteoro. Tampoco podía llevar tantos suministros ella sola, así que encontrar gente con quien colaborar era la opción más rentable. Yu-Jian observó a las pocas personas que pedían ayuda en el canal de la instancia. Como no podían luchar, cooperar para compartir suministros no tenía nada que ver con ellos. Eso parecía razonable, ¿verdad? Los disparos que se oyeron hace un momento probablemente procedían de la dirección de las 10 en punto, no muy lejos. Con un plan en mente, Yu-Jian aceleró sus movimientos. También encontró medio saco de castañas en un rincón y lo tomó. La puerta de la habitación también estaba cerrada con llave, y todas las ventanas tenían barrotes de protección soldados, por lo que no podía salir sin destrozar la puerta. Pero esto no supuso ningún reto para ella. Yu-Jian sacó su escalera plegable. La escalera medía 1,8 metros de alto, y con su estatura, podía subir. Sin embargo, las baldosas de resina y los soportes exteriores no eran muy estables, así que subir aún sería un poco difícil. Preocupada por la posibilidad de tirar la escalera accidentalmente y no poder recuperarla, Yu-Jian primero ató el asa de la escalera con una planta espinosa desconocida antes de subir, enrollando el otro extremo alrededor de su mano, y luego continuó subiendo. Tras un gran esfuerzo y un aumento de 10 puntos en su nivel de fatiga, finalmente lo logró. Yu-Jian yacía en la azotea, tirando con fuerza con ambas manos para subir la escalera, logrando finalmente recuperarla y colocarla en su sitio. Al marcharse, también despegó una discreta baldosa de resina de una esquina para tapar el agujero, evitando así que la lluvia mojara los suministros, y que otros descubrieran el lugar. Esto también le sirvió de gran inspiración. Cuando fue a otro trastero cercano que parecía estar bien reformado, Yu-Jian abrió directamente el techo y descendió usando una cuerda de escalada. Esta habitación contenía utensilios para elaborar bebidas alcohólicas, pero era evidente que había sido saqueada y que no quedaba mucho en pie. Yu-Jian encontró levadura de vino dulce y cestas de bambú para aventar el grano. Los grandes barriles que contenían vino estaban todos vacíos. De lo contrario, podría haber prendido fuego para atraer a los mutantes. El aire estaba demasiado húmedo y seguía lloviznando. Sin acelerantes, no ardería fácilmente. Yu-Jian encontró 2 botellas de vino blanco y 3 de vino tinto debajo de un estante volcado. Las cogió primero. Rebuscó rápidamente en varios almacenes.
Sus espacios de almacenamiento ya estaban llenos, con todo tipo de cosas, desde comida hasta lana, azúcar moreno artesanal y semillas de hortalizas. También había hierbas medicinales secas, de las cuales le faltaban varias. Mientras Yu-Jian acumulaba grandes cantidades de mercancía en los almacenes, los demás jugadores tampoco se quedaban de brazos cruzados. El tío número 10, que portaba un rifle de caza antiguo, intercambió una mirada con la hermana número 2, la guerrera agrícola experta en el manejo de la guadaña. Estos idiotas son tan difíciles de matar. Les disparan en la cabeza y aún necesitan unos cuantos disparos más para morir. Me pregunto cómo les irá a los demás. La hermana número 2 solo disponía de pociones curativas básicas. Tras esperar 2 periodos de enfriamiento para recuperar completamente su salud, se atrevió a actuar. Casualmente se encontró con el tío número 10 y, tras confirmar su fuerza oculta compartida, ambos decidieron cooperar. La hermana número 2 dijo: primero busquemos provisiones. Solo pueden valerse por sí mismas. ¿Acaso el jugador 7 no dijo que con el joven, el jugador 4, no se juega, y que la jugadora 1, la joven, también es formidable? El jugador 7 tuvo suerte. Estuvo a punto de ser atrapado, pero los disparos cercanos atrajeron a los mutantes, lo que le permitió escapar. Más tarde, se encontró con la hermana número 2 y el tío número 10. Tenía el pie muy apretado por un alambre, así que no podía correr. Aunque la hermana número 2 y el tío número 10 no tenían medicinas ni provisiones para él, le ayudaron a encontrar un montón de hierba escondido cerca para que pudiera ocultarse. El jugador 7 no se atrevió a mencionar lo que Xinyu Yuji, jugador 4, hizo en el canal de la instancia, por temor a que el otro jugador lo viera y buscara problemas. Tras encontrarse con otros 2 jugadores de buen corazón, finalmente habló y les advirtió que tuvieran cuidado con el jugador 4. Tras separarse, el tío número 10 y la hermana número 2 comenzaron su búsqueda de forma rápida y discreta. Lograron evadir la persecución del mutante, recogieron algo de madera y desenterraron patatas, cacahuetes y hierbas medicinales. Encontraron el almacén de alimentos de los mutantes y un gran refrigerador, pero la comida que había allí era inaceptable para la gente normal. Habían estado explorando, pero aún no habían encontrado el almacén principal de la granja. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 95. Uniendo fuerzas para prender fuego. Capítulo 95. Uniendo fuerzas para iniciar un incendio. Yu-Jian se movía por los tejados, buscando provisiones y cartografiando el terreno de la granja, permaneciendo oculto hasta bien entrada la noche. Se dirigió hacia las zonas iluminadas, buscando generadores diésel y el preciado diésel, hasta que finalmente los encontró detrás de la casa principal. Allí había un cobertizo de chapa, con una losa de hormigón delante, y un leve olor a sangre impregnaba el aire. Los cables del generador yacían en el suelo, y Yu-Jian se acercó con cautela, pegándose a la pared. La escena que presenció en el interior fue bastante impactante. Incluso después de haber comido solo un trozo de pan en la azotea horas antes, se sintió mal. Los jugadores colgaban de grandes ganchos de hierro, como los de un matadero, y el suelo estaba oscuro, como si se hubieran acumulado innumerables capas de sangre seca para lograr ese efecto. El viento frío mecía una bombilla improvisada, y sobre una mesa sucia había sierras manchadas de sangre y alicates grandes. Fue demasiado espantoso. El generador no se podía mover ahora. Si se cortaba la luz, todos los mutantes se abalanzarían sobre él, así que primero tenía que encontrar el diésel. Tuvo suerte. Había 2 barriles en la esquina, con una capacidad total de 10 litros. Justo cuando los recogía, oyó un ruido en un lado. Yu-Jian levantó rápidamente su arpón y se agachó en un punto ciego. Si se trataba de un mutante, lo apuñalaría una vez y luego huiría, causándole el mayor daño posible. Su dedo descansaba sobre el gatillo, y los sonidos del exterior se acercaban cada vez más. Yu-Jian contuvo la respiración, y mientras apretaba lentamente el dedo, la persona que sostenía un rifle apareció ante ella, y ambos soltaron un largo suspiro de alivio al mismo tiempo. Afortunadamente, todos mantuvieron la calma y la compostura. De lo contrario, si hubieran reaccionado
abandonado ante una simple sombra, podrían haber derribado a un compañero antes incluso de matar a un mutante. Me asustaste, eres tú, hermana número 2, dijo la hermana número 2, bajando su guadaña. Nos están buscando por todas partes, así que no hagan ruido. Dos persiguieron a los números 4 y 5. ¿Encontraron Diesel? Acabo de llegar y vi el generador. Yu-Jian no podía revelar lo que había obtenido. Ustedes dos hicieron el segundo anuncio de la muerte, ¿verdad? Somos demasiado ineficientes buscando suministros a escondidas. ¿Qué tal si cooperamos? Podemos acabar con los mutantes juntos y luego trasladar los suministros. El tío número 10 no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, examinó a Yu-Jian con atención durante un rato. Él y la hermana número 2 estaban, sin duda, en desventaja. Las balas eran limitadas y matar a un mutante requería varios disparos. Solo podían reabastecerse una vez que llegaban a una zona de servicio o se encontraban con el mercader monstruo de rostro negro. Era muy difícil fabricar pólvora a mano. En un principio no tenía intención de luchar, solo de reunir provisiones y esconderse. Como cazador, no era fácil para los mutantes rastrearlo. Ahora, podía cooperar con el número 1. El hecho de que los tres lucharan contra 4 mutantes seguía representando una buena oportunidad. No tenían que preocuparse por las recompensas por las muertes. El jugador que consiguiera la muerte obtendría una mayor parte del reparto de la mazmorra, y los jugadores que contribuyeran al daño también recibirían automáticamente una parte. No será fácil derrotarlos. Hasta ahora no hemos visto muchos suministros, así que me pregunto si vale la pena todo este esfuerzo, dijo la hermana número 2 en tono despreocupado, suspirando. Se trataba de una negociación, a la espera de que Yu-Jian ofreciera información valiosa. Hay una gran extensión de terreno cultivado en la parte trasera de la granja. Aunque está abandonada, aún se pueden obtener muchos suministros. Encontré el almacén. Está cerrado con llave y es difícil entrar. Además, tengo la habilidad de curar, ofreció Yu-Jian con sinceridad. Al oír esto, la expresión del tío número 10 se volvió seria. ¿De verdad? ¿Puedes curar? De todas formas, encontrarían el almacén tarde o temprano. La granja no era muy grande. Con una habilidad de curación y una poción curativa, era casi la mitad de una vida. 20 puntos de salud, susurró Yu-Jian. Si vamos a cooperar, ustedes dos también deberían mencionar sus habilidades. Los dos que estaban frente a ella intercambiaron miradas y tomaron una decisión. La hermana número 2 habló primero. Yo solo tengo una guadaña. Su principal uso es cosechar cultivos rápidamente. Yu-Jian asintió, pensando. Tampoco es lento para cortar gente. Probablemente ya adivinaste mi profesión. Cazador. Mi habilidad me permite rastrear objetivos a menos de 20 metros, y solo tengo 6 balas, dijo el tío número 10, quien también se guardó algo de información. La número 3 acaba de decir en el canal que eres alguien importante. ¿Tienes alguna idea de qué hacer a continuación? Preguntó de nuevo la hermana número 2. Solo soy una jugadora con poca capacidad de combate, dijo Yu-Jian, sacudiendo la cabeza. Mi idea no es muy complicada. Guerra de guerrillas, luchar y huir. Si somos lo suficientemente astutos, sin duda podremos desgastarlos, añadió Yu-Jian. Ambos jugadores eran expertos en ocultar su fuerza y hacerse los tontos, por lo que un estilo de lucha sigiloso no suponía ningún problema para ellos. Sin embargo, al no formar un equipo, no podían ver la posición de los demás, por lo que la dirección a seguir y la forma de coordinarse se convirtieron en un problema. Todavía hay aceite en el generador diésel. Si quemamos esta habitación, es donde los mutantes procesan la comida, así que debe ser muy importante para ellos. De lo contrario, no habrían puesto el generador diésel aquí, Yu-Jian dijo sin cambiar su expresión. Es mejor que estar constantemente en tensión, temiendo una traición. ¿No quemaremos los suministros?, preguntó la hermana número 2, algo preocupada. Por eso todos tenían miedo de lanzar cócteles Molotov. Si los suministros se quemaban, ¿qué sentido tenía? No, la fachada es de hormigón y las plantas de alrededor están muy húmedas. Está todo lleno de maleza y la zona de almacenamiento de leña está muy lejos. Es una lástima lo del diésel, pensó el tío número 10 un momento y continuó. Yo solía arreglar el generador de mi casa.
No lo necesitarás, así que no te importará si me llevo algunas piezas, ¿verdad? Puedo llevarme una parte menor de los suministros más adelante. Yu-Jian. Sin objeciones. Un generador diésel con convertidor podría alimentar un coche eléctrico, pero era demasiado pesado, no cabía en el inventario y resultaba engorroso de transportar. Pero podrías esperar a que cargue algo antes de desmontarlo. Todavía tengo una botella de líquido transparente aquí. Si no quiero usar diésel, esto también podría servir. Mientras Yu-Jian hablaba, sacó una botella de Baijiu de fuerte aroma. El tío número 10 abrió la boca, queriendo hablar pero dudando. Antes solo bebía cosas baratas. Ni siquiera podía imaginar esto. ¿Lo vas a usar como combustible? ¿O qué tal queroseno? ¿Estás vendiendo el licor? Yu-Jian le entregó la botella al tío sin decir palabra. Cuando repartamos los suministros, me quedaré con un poco más de las hierbas medicinales que crecen en la zona cultivada. Muy bien. El tío número 10 guardó el Baijiu con alegría. Tras discutir la distribución de los suministros, los tres permanecieron un rato más en cuclillas detrás de los arbustos, elaborando estrategias. Había que salvar el generador diésel, así que primero tenían que averiguar cómo sacarlo. Debajo había un carrito con ruedas, pero al empujarlo hacía un ruido como de trueno, así que lo intentaron una vez y enseguida se detuvieron. Yu-Jian se escondió en el lado izquierdo del cobertizo de hojalata, repleto de objetos diversos, y observó atentamente la situación en el pasadizo de la mazmorra. La hermana número 2 y el tío número 10 también fueron muy pacientes. En ese momento, el hombre de la chaqueta de cuero número 3 y los hombres 4 y 5 preguntaban por el paradero de los mutantes. Habían huido, pero también habían perdido de vista al enemigo, y la oscuridad total era aterradora. Chaqueta de cuero número 3. ¿Quién fue el pez gordo que disparó? ¿Puedes decirle a todo el mundo dónde está el monstruo? Está todo oscuro y ni siquiera tengo 50 puntos de salud. No me atrevo a salir a buscar provisiones. Solo quiero evitar el peligro. Xinyu Yuji. Hermanos y hermanas mayores, ¿dónde están todos? ¿Podemos encontrarnos y caminar juntos? Yu-Jian. Hablemos. Planeamos tomar la iniciativa y eliminar a los mutantes. Únete a nosotros y usa la notificación de eliminación como tu compromiso, o déjanos tomar los suministros primero. Ella dijo deliberadamente nosotros para que los demás supieran que se había aliado con los jugadores que realizaron la segunda muerte del mutante. Capítulo 96. Un reflector tan brillante como el día. Capítulo 96. Un reflector brillante como el día. El canal de la instancia permaneció en silencio por un momento. Era bueno que alguien estuviera dispuesto a correr riesgos, pero si no podían conseguir recursos, no estaban muy dispuestos a aceptar. Jugador 4, Xinyu Yuji. Podemos participar. Con más gente, las posibilidades son mayores. Pero, ¿no es un poco exagerado este método de distribución de recursos? No podemos derrotar a los mutantes nosotros solos, pero tampoco es que no nos esforcemos. Cuando Xinyu Yuji envió el mensaje, todavía había algo de desafío en su rostro. Lin Fear, jugador 5, frunció el ceño y le recordó. Seguimos contando con su ayuda. Xinyu Yuji no se lo tomó en serio. De todos modos, todos van a matar mutantes. En el peor de los casos, nos relajaremos y no ayudaremos, esperando a que se complete la instancia. Lo ideal sería que esas pocas personas asumieran los riesgos, y él aprovecharía la oportunidad para obtener recursos. Una vez que la otra parte agotara todas sus habilidades y municiones, y su condición estuviera casi agotada, la forma de distribuir los recursos dependería de él. El jugador 1 estaba reclutando para cooperar, y al decir esto, también quería ganarse a la chaqueta de cuero número 3. Yu-Jian, la hermana número 2 y el tío número 10, ¿cómo podían desconocer los planes de Xinyu Yuji? Otros harían el trabajo duro y agotador, y él cosecharía los beneficios. Estaba soñando. Yu-Jian respondió. No puedes derrotar a los mutantes tú solo. Bien. Primero, demuestra tu fuerza. De lo contrario, ¿por qué exigirías una parte igualitaria de los recursos? Xinyu Yuji. Si no quieres compartir los recursos, también podemos asegurarnos de que no tengas éxito. Nadie se queda con los recursos.
Es lo más justo. Pensó con orgullo. Esforzarse es difícil, pero estropear las cosas no es sencillo. O bien comparten los recursos, o nadie recibe nada y la situación se alargará innecesariamente. El usuario número 3 de la chaqueta de cuero salió rápidamente para distanciarse. No estoy con él. Jugador 4, ni se te ocurra meterme en esto. Jugador 7, no quiero ningún recurso. La recompensa clara es suficiente. Ustedes, los peces gordos, deben tener éxito. Xinyu Yuji miró los mensajes de esos dos y los maldijo, llamándolos idiotas. Él luchaba por los recursos, y ellos lo traicionaban, dos cobardes. Porque el jugador 7 no fue asesinado por un mutante. Sin embargo, las siguientes palabras de Yu Jian hicieron que su expresión se congelara. Ah, ¿sí? Me lo has recordado. Lo que estamos haciendo es demasiado peligroso. Deberíamos prepararnos para asegurarnos de que nadie cause problemas. Xinyu Yuji escaneó inconscientemente su entorno. En su campo de visión, aparte de la hierba silvestre meciéndose con el viento, solo había silencio. Aunque se esforzó por disimularlo, su expresión seguía algo tensa. Siempre tenía la sensación de que Yu Jian iba a saltar repentinamente de entre los arbustos. Hermanita, ¿seguimos quemando la casa? La hermana número 2 frunció el ceño con fuerza. Si el jugador 4 realmente causara problemas a sus espaldas, serían atacados por ambos lados y no podrían manejar la situación. Quémalo, pero tenemos que esperar un poco, primero confirmemos dónde está esta persona. Yu Jian desconocía los pensamientos de la hermana número 2 y el tío número 10, así que habló de forma muy vaga. Ella también quería eliminar al jugador 4. Aquí tengo un potente reflector. Al máximo, ilumina como si fuera de día y también puede alumbrar a personas o monstruos escondidos. ¿Crees que te será útil? La hermana número 2 no solía aportar ideas, pero cuando lo hacía, cambiaba por completo la situación. Yu Jian asintió con fuerza. Extremadamente útil. Iré primero al tejado a buscar a ese chico. Te devolveré la luz cuando termine. Sigue siendo una vida, ¿de verdad tenemos que ir tras él? El tío número 10 aún dudaba un poco. Cooperar con personas de buen corazón significa no tener que preocuparse por las traiciones. Del mismo modo, en algunos asuntos, tomar una decisión no es tan fácil. Si no actuamos, si él simplemente toma algunos recursos, está bien. Pero si nos causa algún problema, entonces seremos nosotros quienes moriremos, dijo Yu Jian con seriedad. Es mejor que primero le cause algunos problemas, así no tendrá tiempo de obstaculizarnos. Después, usaré una linterna para señalar al cielo, y ustedes dos podrán prender fuego. Hacerlo ella misma sería una pérdida de tiempo. Aún necesitaba conservar sus fuerzas para enfrentarse a los mutantes. Matar a uno otorgaba muchas recompensas, mientras que matar al jugador 4 no daba ninguna recompensa. Este asunto, por supuesto, debería dejarse en manos de los mutantes. Tras conversar, Yu Jian tomó el reflector de la hermana número 2 y se dirigió al centro de la granja, a la casa de ladrillo rojo de aspecto antiguo. Usó una escalera plegable para subir al tejado. En el exterior había un árbol, cuyas ramas ya crecían junto al tejado. Si ocurría algo, podría trepar rápidamente al árbol y marcharse. Yu Jian no sabía dónde estaba el jugador 4, así que iluminó con la linterna en el sentido de las agujas del reloj. El reflector de la hermana número 2 era realmente bueno. Era casi medianoche, pero en cuanto se encendió, cambió inmediatamente al modo diurno. La dirección iluminada no tenía ninguna obstrucción. Esa luz tan brillante atrajo instantáneamente a los mutantes, que buscaban presas en el exterior, y a los mutantes que estaban dormitando. Yu Jian observó cómo dos mutantes se movían amenazadoramente hacia ella bajo una luz tan brillante como la del día. Calculó la distancia a grandes rasgos, y continuó buscando a la persona. En realidad, no necesitaba buscar mucho. Predecir las acciones de la otra persona era suficiente. Con semejante alboroto, era imposible que el jugador 4 no se enterara. Incluso podría pensar que podría aprovechar la oportunidad para obtener algún beneficio en medio del caos. La casa principal y el almacén eran las zonas clave de búsqueda de Yu Jian, y efectivamente lo encontró de camino al almacén donde se guardaban los suministros para la elaboración de cerveza.
El jugador 4 era bastante astuto, siempre caminando por los puntos ciegos de las esquinas, pero la luz de la hermana número 2 podía penetrar la cobertura y fijar los objetivos. Creía estar bien escondido, pero en realidad, se había estado moviendo justo delante de las narices de Yu-Jian todo el tiempo. Era como pensar que te habías escondido entre los arbustos, solo para encontrarte justo en la línea de visión del enemigo. Yu-Jian bebió una porción de la poción de gran fuerza e instantáneamente se sintió lleno de energía. El efecto fue magnífico. Tomó el reflector, bajó del árbol y se dirigió en la dirección en la que se movía el jugador 4, con 2 mutantes siguiéndola de cerca. Independientemente de si los mutantes lo entendieron o no, Yu-Jian hizo un gesto amistoso internacional y se burló de ellos sin piedad. Resultó que los mutantes lo entendieron. Se enfadaron mucho y le rugieron 2 veces. Poco después, el jugador 4, Xinyu Yuji, que se movía agachado, pensando que estaba bien escondido, se regodeó en secreto, deseando en silencio una pelea, una destrucción mutua, para poder lanzarse a robar muertes y recursos. Al segundo siguiente, sus movimientos se tensaron y quedó repentinamente expuesto al haz del reflector. Abrió mucho los ojos, mirando a la figura que corría hacia él presa del pánico, sin saber qué expresión poner. La luz era demasiado brillante. Ni él ni Lin Herinfear pudieron ver quién era, solo que alguien arrojó un cóctel molotov contra la pared. Con un clic seco, la luz se apagó. Tanto los jugadores como los mutantes quedaron momentáneamente sumidos en la oscuridad, y solo quedaron las llamas del cóctel molotov que explotó. Fue en ese momento cuando Yu-Jian, a la mayor velocidad, dobló una esquina y desapareció de la vista de los mutantes. Quedaron solo el jugador 4 y el mutante mirándose fijamente. El primero estaba aterrorizado, mientras que el segundo, tras haber recibido 5 puntos de daño por el cóctel molotov, estaba furioso y blandió su arma, cargando contra el jugador 4. Para ellos, todos los humanos que entraran en la granja debían ser asesinados. El orden no importaba. Yu-Jian se puso de nuevo su traje de camuflaje negro, mimetizándose a la perfección con los escombros. Ahora, solo tenía que seguir sigilosamente al jugador 4 y esperar a que los mutantes lo atraparan y comenzara la lucha antes de actuar. 2 segundos antes de apagar la luz, Yu-Jian ya la había apuntado hacia arriba, hacia las nubes oscuras, haciendo una señal a la hermana número 2 y al tío número 10. En ese momento, el tío número 10 envió un emoji de OK en el canal de la instancia, lo que indicaba que el fuego había comenzado y que estaban aprovechando el caos para alejar el generador. En ese momento, el jugador 4, Xinyu Yuji, tenía el rostro pálido. Quería maldecir a Yu-Jian, pero estaba ocupado huyendo para salvar su vida, sin aliento e incapaz de hablar. Tras recorrer gran parte de la granja, llegó a la tierra cultivada. Allí crecían densas hierbas silvestres, lo que la convertía en un buen escondite. Los mutantes menos ágiles no parecían haberlo alcanzado. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio. De repente, con un estruendo, le arrojaron un hacha por detrás y le golpeó en la cabeza. Capítulo 97. Si me golpeas, has golpeado una roca. Capítulo 97. Si me golpeas, es como si golpearas una placa de acero. El giro inesperado de los acontecimientos dejó atónito al jugador 4. Solo sintió un fuerte golpe en la cabeza, y luego un líquido tibio le goteó por la espalda. La jugadora número 5, Lin Herinfear, que estaba a su lado, gritó y cayó hacia atrás, mirando con terror y desplomándose al mutante sonriente que tenía detrás. El mutante extrajo con una mano el hacha de bombero incrustada en el cráneo de Xinyu Yuji. Xinyu Yuji cayó al suelo con los ojos muy abiertos, y el mutante volvió a blandir el hacha contra ella. Fue entonces cuando Yu-Jian se acercó sigilosamente y usó el arpón contra el mutante. El afilado arpón atravesó el pecho del mutante. Este rugió de dolor, perdiendo 10 puntos de salud. Menuda defensa. ¿Qué se puede decir? Como no se podía recuperar el arpón, Yu-Jian desenvainó rápidamente su bayoneta y aprovechó la oportunidad para apuñalarlo 2 veces, aplicando tanto el efecto de golpe crítico como la mejora de veneno. Toda esta secuencia solo le quitó la mitad de su barra de salud. El mutante maldijo y retrocedió, intentando sacar el molesto arpón.
Finalmente, Miedo Persistente reaccionó, temblando mientras tomaba un rastrillo de granja y, sollozando, lo blandía contra el mutante. Su arma era común y corriente, y su fuerza insuficiente. Golpearlo solo enfureció al mutante y no le causó mucho daño. Al menos resistió con valentía. Yu-Jian miró hacia atrás, retrocediendo para crear distancia, recelosa de que el jugador no. 5. Miedo Persistente, hiciera un movimiento repentino. Si no quieres morir, corre ahora. Busca un lugar donde esconderte, advirtió. Los ojos de Miedo Persistente estaban rojos, y ella lo siguió inconscientemente, aún temblando, ya fuera por miedo o por tristeza, no lo sabía. ¿Cómo puedo vivir? Shen Fei está muerto. Solo quedo yo, no puedo hacerlo. Miró al mutante, cuyo rostro empapado de sangre lo hacía aún más aterrador, y tropezó, tratando de alcanzarlo, mientras sus manos, aferradas al rastrillo, se volvían increíblemente pálidas. No es seguro que puedas o no, pero si quieres vivir ahora depende de ti. No voy a perder el tiempo contigo. Especialmente cuando debía correr, podía correr, pero dudaba, Yu-Jian se iría sin dudarlo. Incluso decir eso ya era bueno. El Miedo Persistente era una buena persona, como dijo el tío número 10. Dejaría alicates para los demás. Pero Yu-Jian no se arrepentiría de haber atraído al mutante para que se encargara de su novio por eso. Si no se controlaba al jugador 4, habría un sinfín de problemas más adelante, y seguiría intentando interferir en el reparto de suministros. En cuanto al Inferin-Fear, mientras no intentara atacar, Yu-Jian no se abalanzaría sobre ella para apuñalarla 2 veces. Su supervivencia dependía de ella misma. Finalmente, las ganas de vivir triunfaron sobre sus emociones casi derrumbadas. El jugador número 5 siguió a Yu-Jian y, cerca del resplandor del fuego, encontró tembloroso un lugar donde esconderse. Ella no quería convertirse en alimento para los mutantes como los jugadores que habían muerto antes, ni tampoco tenía el valor de enfrentarse al mutante sola. Solo le quedaba esconderse y rezar en silencio para que ganara la facción de los jugadores. Ante la provocación de Yu-Jian, el mutante que empuñaba un hacha y al que le quedaban 35 puntos de salud, junto con otro mutante que usaba una ballesta, la persiguieron sin descanso. No podía entender qué estaban maldiciendo, pero a juzgar por sus expresiones y su forma de correr, parecía que estaban diciendo palabrotas muy fuertes. Yu-Jian definitivamente quería atraerlos a ambos, no porque le preocupara que los otros jugadores ocultos sufrieran. Más bien, quería usar su habilidad. Una lluvia venenosa bastaría para el que tuviera poca salud. Este tipo de daño de área por desventajas carecía de ráfaga, por lo que cuantos más objetivos alcanzara, más rentable resultaba. Usarla para matar solo a uno sería un desperdicio. También fue una suerte que Yu-Jian tuviera unas bajo la manga. Llevaba en su mochila un trozo de hierro que había recogido por el camino. La flecha disparada por la mutante impactó en la placa de hierro. Su salud no disminuyó, pero su valor de salud sí. La placa de hierro podía bloquear las flechas, pero no podía bloquear la fuerza de la flecha que volaba hacia él. ¡Ay, te ha dado una flecha! Duele un poco, pero no es nada, aún puedes correr. Se ha desbloqueado el logro. Si me golpeas, le das a una placa de acero. Recompensa. Aumento permanente de la estadística de defensa. 5. Yu-Jian pensó que esa notificación de juego defectuosa se estaba burlando de ella, pero no esperaba que fuera una recompensa por un logro, así que en silencio reprimió sus maldiciones contra el sistema. Esta recompensa fue buena. No hizo falta equipar el logro, se añadió directamente a sus estadísticas. Su defensa era ahora de 16 años. El mutante que estaba detrás de ella seguía desconcertado, incapaz de comprender por qué, a pesar de que la flecha claramente la había alcanzado y se le había clavado en la espalda, aún podía correr. Eso se debía, por supuesto, a que las púas de la flecha se engancharon en su mochila, y como era de noche, parecía que Yu-Jian seguía corriendo despavorida, a pesar de haber sido alcanzada por una flecha. El mutante, sin creerlo, volvió a alzar su ballesta, apuntando a la espalda de Yu-Jian. Yu-Jian estaba realmente harto de ese tipo astuto. Esa ballesta se sentía muy pesada. La mayoría de la gente no podía correr y disparar flechas al mismo tiempo, pero él sí. Y ya estaba luchando por atraer a ambos mutantes hacia la dirección de los disparos.
El efecto de la poción de gran fuerza duraba menos de 3 minutos, y además había usado una bebida de resistencia, así que no podía prestar atención a lo que sucedía a sus espaldas. Con un juego de pies frenético, esquivó las flechas dirigidas a su cabeza y piernas, así como las hachas que se aproximaban, pero su espalda siempre recibía el impacto de las flechas. Así, para cuando logró llegar corriendo a la casa de Hojalata y reunirse con el tío número 10 y la hermana número 2, ya tenía 3 flechas clavadas en su mochila. Esto dejó estupefactos al tío número 10 y a la hermana número 2. El tío número 10 apuntó rápidamente con su arma y disparó 2 veces contra el mutante que empuñaba la ballesta. La puntería del tío número 10 era realmente excelente, y su postura al sostener el arma era muy normal. La gente común no adoptaría esa postura. La guadaña de la hermana número 2 también fue manejada con bastante destreza, creando imágenes residuales. Yujian vio a los 4 mutantes agrupados, les hizo un gesto para que se retiraran, y luego desató su habilidad lluvia venenosa. La salud del mutante comenzó a disminuir rápidamente. Yujian se giró y apuñaló al mutante del hacha de fuego, que tenía 35 puntos de salud restantes, dejando el resto a los potenciadores de veneno y sangrado. Ella había aguantado a ese tipo durante mucho tiempo. Él seguía lanzando su hacha por la espalda. Aunque tuviera que recuperar el hacha, alargando así el intervalo entre ataques, si ella fuera alcanzada por un hacha, moriría, incluso con la placa de hierro en su mochila. Esa sensación de muerte que acechaba constantemente finalmente se disipó en ese momento. ¿Estás bien, hermanita? La hermana número 2 miró las flechas en su espalda. Si la jugadora 3 no hubiera dicho que era una persona importante, esto sería demasiado cruel. Ante sus miradas vacilantes, Yujian respiró hondo y, para su asombro, se quitó la mochila y extrajo manualmente las flechas atascadas. Llevo una placa de hierro en la mochila, estoy bien, solo me duele un poco la espalda. Yujian guardó las flechas en su inventario, se volvió a poner la mochila, cogió su cuchillo y se preparó para avanzar y acabar con ellos. La hermana número 2 la miró impresionada. Las flechas eran suyas, por supuesto, ya que las había traído. Había visto mochilas usadas para guardar provisiones, pero era la primera vez que veía una usada para una placa de hierro. La joven parecía frágil, sin embargo, podía correr una distancia tan larga con una placa de hierro en la espalda. Fue una buena idea. Después de esta mazmorra, aprendería de ella. Sin elementos de armadura defensiva ligeros, una mochila con una placa de hierro también resultaba útil. Yujian usó una poción curativa mediana en sí misma y le otorgó su habilidad curativa a la hermana número 2, a quien solo le quedaban 30 puntos de salud. Al ver cómo su propia salud mejoraba, la hermana número 2 suspiró aliviada, y su mirada hacia Yujian se volvió aún más ferviente. Pedirle a un jugador que usara una habilidad para curarse era muy caro en el exterior. Y ni siquiera estaba garantizado que la consiguiera. Las cosas se simplificaron mucho después de eso. Los 4 mutantes tenían poca salud. Una lluvia venenosa les infligió inmediatamente 20 puntos de daño a la salud, más 10 puntos de daño por sangrado. No podían esperar ni 10 minutos. El contraataque de los mutantes fue feroz. El tío número 10 los neutralizó con fuego, mientras que la hermana número 2 y Yujian les dieron el golpe final. 2 de ellos fueron eliminados con relativa facilidad. Justo cuando la hermana número 2 levantó su cuchillo y el tío número 10 estaba a punto de apretar el gatillo de nuevo, murieron desangrados, y las muertes fueron para Yujian. Se sorprendieron momentáneamente, pero tácitamente no preguntaron. Era normal que todos reprimieran algunas de sus habilidades. Acuerdo del capítulo 98 MVP. Acuerdo del capítulo 98 MVP. El martillo meteoro. La barra de salud de mutante era realmente gruesa. Soportó la lluvia venenosa, recibió varios disparos más e incluso fue alcanzado en el pecho por una flecha de ballesta que Yujian le arrebató, y aún así no murió. ¿Qué debemos hacer? Su salud está estancada en el límite y parece que ya no baja. ¿De verdad se puede matar a este monstruo?
La hermana número 2 observaba con ansiedad las grietas en el suelo de hormigón, provocadas por el martillo meteoro. Si el suelo podía abrirse de golpe, y mucho menos una persona, no tenían escapatoria. El aterrador poder de ataque y la salud aparentemente indestructible ejercieron una presión inmensa sobre sus corazones. La hermana número 2 ya estaba considerando la posibilidad de retirarse. Si todo lo demás fallaba, ganarían tiempo y esperarían a que se recargaran las pociones de salud y las habilidades. No hay necesidad. Yu-Jian observó con calma durante un rato, evaluando rápidamente la situación actual. El efecto de su poción de gran fuerza aún duraba más de 20 segundos. Podemos luchar contra él, cúbreme. ¿Cómo puedes luchar contra él con ese físico? El tío número 10 no había terminado de hablar cuando se encontró con la mirada decidida de Yu-Jian, suspiró y volvió a colocarse la pistola al hombro. He sacado todas mis balas ocultas. Espero un golpe crítico. Se oyeron disparos y Yu-Jian, al amparo de la amenaza, avanzó rápidamente, esquivando el martillo meteoro que se balanceaba al anticipar sus movimientos. No era exagerado decir que si esa cosa la tocaba, la destrozaría. Su defensa improvisada simplemente no era suficiente. Su postura apresurada era muy desaliñada, pero logró esquivar los ataques y acercarse al mutante. A Yu-Jian no le importaban los puntos débiles. Simplemente agarró su bayoneta y apuñaló, con un único objetivo: activar el efecto de veneno y sangrado. Las balas habían impactado en el martillo meteoro. La cabeza del mutante, pero aún no lo habían matado. Esto era un grave error. Él era el jefe mutante, y quedarse atascado con la última gota de vida era una característica de ciertos monstruos. El martillo meteoro podría tener una mejora de defensa y ataque cuando su salud cae por debajo de cierto punto, esencialmente una segunda fase. Para este tipo de ataque, necesitaban infligir daño explosivo y acabar con él justo cuando su salud estuviera a punto de caer por debajo del punto crítico. Esta era la forma más eficiente de luchar, pero no lo sabían antes, y ya habían agotado todas sus habilidades y fuerzas para lograr que su salud llegara a este punto. Ahora bien, era imposible matar instantáneamente al martillo meteoro. Rendirse, aguantar una noche y volver a luchar al día siguiente. Si el monstruo se recuperaba, estaría en plena forma y tendrían que empezar de nuevo. Yu-Jian con su bayoneta, el tío número 10 con su escopeta asestando golpes críticos, además de la habilidad con la guadaña de la hermana número 2 y lluvia venenosa, solo entonces pudieron acabar con él. Si una persona fallaba, volverían al punto de partida. No tuvieron una tercera oportunidad. El incidente solo duró 2 días. Y lo que es más importante, al tío número 10 no le quedaban muchas balas. Yu-Jian no estaba dispuesto a rendirse y aún quería intentarlo. Su veneno causaba daño por sangrado real. Si el monstruo lograba eliminarlo, aún habría tiempo para huir. Yu-Jian apuñaló varias veces al mutante, que era mucho más grande que él. La suerte era algo muy misterioso. El efecto de golpe crítico aparecía, pero la mejora de veneno no. A la poción de gran fuerza solo le quedaban 10 segundos. Sin esta mejora, su agilidad y resistencia volverían a la normalidad. Por muy acertadas que fueran sus predicciones, no eran 100% seguras. Para arriesgar su vida y enfrentarse al mutante, aún necesitaba que sus propias habilidades de combate estuvieran a su altura. Al frente, el tío número 10, aunque sentía dolor por sus balas, se concentró en la batalla, sin dudar ni un instante cuando llegó el momento de disparar un tiro de cobertura. Yu-Jian también gritaba ansiosamente en su corazón: potenciador de veneno. Dame el potenciador de veneno. Ya debería haber aparecido después de luchar durante tanto tiempo. En los últimos segundos, solo pudo apuñalar una vez más. Yu-Jian observaba nerviosamente la información del ataque. Mejora de veneno adquirida. Abrió los ojos de par en par con alegría, al mismo tiempo que se alejaba del alcance del ataque del martillo meteoro. Ya está hecho. Yu-Jian exhaló un largo suspiro, mirando nerviosamente el martillo meteoro. Estado del mutante. Solo cuando vio que él no podía eliminar el efecto negativo, finalmente se relajó. Aún le quedan 8 puntos de salud. Solo necesitamos ganar tiempo durante otros 8 minutos, no dejar que nos alcance, y morirá antes que nosotros.
Los otros dos jugadores también respiraron aliviados cuando ella dijo esto. No es de extrañar que un alquimista, como ella, se atreviera a atacar con una bayoneta. Resultó que su cuchillo también tenía un efecto sangrante. A su edad, no eran muy buenos interpretando el estado que mostraba la barra de salud de un monstruo. Yu-Jian aprovechó la oportunidad para guiarlos, explicándoles el significado de los indicadores de estado mientras esquivaba el martillo meteoro del mutante. El verde indica veneno, el color del indicador que se vuelve gris y gira en el sentido de las agujas del reloj indica sangrado, y el número que aparece debajo es la duración del estado de sangrado. Esta calavera está en modo berserker, y el color rojo indica que su agresividad hacia nosotros es muy alta. Los tres se movieron deliberadamente en dirección opuesta al generador, temiendo que el martillo meteoro del mutante lo destrozara. Jadeando y resoplando, esquivaban y se escondían, mientras el martillo meteoro destruía innumerables cosas a su paso. Los paneles metálicos del cobertizo de hojalata, junto con sus marcos, quedaron destrozados, formando grandes agujeros, y violentos y frenéticos estruendos resonaron por toda la granja. Los pocos jugadores que se escondían en un rincón temblaban. Solo habían visto los mensajes sobre la muerte de los mutantes anteriores. El último no había aparecido y, en su lugar, se había producido un gran alboroto en la granja. El sonido indicaba que había sido causado por algún objeto pesado, como un martillo meteoro o un hacha de bombero. No se atrevieron a salir a mirar, solo hablaron por el canal de la instancia para preguntar. Las tres personas que estaban ocupadas intentando ahuyentar al monstruo no tuvieron tiempo de revisar los mensajes. Por suerte, el mutante no era un monstruo veloz. Mientras mantuvieran la distancia y evitaran que su agresividad aumentara desmesuradamente, provocando que lanzara el martillo meteoro y los golpeara, mantenerlo a raya no era difícil. Fue un poco agotador. Yu-Jian, sin el efecto de la poción de gran fuerza, estaba realmente cansada de correr, así que se tomó otra bebida para recuperar energía. Mientras al mutante no le quedaran 2 puntos de salud, la luz de la victoria estaba a la vista. 1 punto de salud. Está muerto. Yu-Jian se sentó inmediatamente en el suelo y exclamó: Dios mío, qué rey tan legendario y resistente. Hermana, ¿lo que acabas de beber era esa bebida energética tan difícil de conseguir? Preguntó la hermana número 2 con gran interés. Sí, tengo contactos, dijo Yu-Jian, jadeando. Cuando salgamos de aquí, puedo darte los canales de compra. Puede que también haya balas disponibles. Además, tenemos descuentos internos y, a veces, necesitamos gente que nos proteja en la autopista paralela o durante incidentes, todo ello con una compensación. ¡Genial!, exclamó el tío número 10, animándose de inmediato. Entonces, está decidido, agreguémonos como amigos cuando salgamos. Yu-Jian asintió. Gracias a su cooperación y a su disposición para ayudar a los demás, eran jugadores excepcionales y confiables, dignos de ser agregados a su lista de amigos. Que se desarrollen más jugadores normales y fiables solo sería beneficioso. De lo contrario, las futuras instancias estarían plagadas de problemas. El anuncio de la instancia también apareció en ese momento. Todos los mutantes de la instancia han sido eliminados. Enhorabuena, jugadores, habéis completado esta ardua misión oculta en menos de 24 horas. Happy Farm volverá a funcionar en 10 minutos. Todas las instalaciones, descascaradora de grano, molino, etc., estarán a su disposición. Las zonas de cría y siembra también están abiertas. Aquí podrás cosechar rápidamente los cultivos y criar el ganado, viviendo así la mejor experiencia en una granja. Presta atención al tiempo, serás teletransportado inmediatamente fuera cuando finalice el tiempo de la instancia. ¿No es esto una sorpresa? En 10 minutos, esta será la verdadera granja feliz. Lo sabía, este lugar destrozado, con mutantes física y mentalmente retorcidos, no tiene nada que ver con la felicidad. La hermana número 2 se puso de pie inmediatamente con entusiasmo. Yu-Jian y el tío número 10 estaban igual. En ese momento, ya no les dolía la espalda, sus brazos y piernas estaban fuertes de nuevo, y todos parecían ansiosos y listos para partir. Capítulo 99. La forma correcta de usar una granja. Capítulo 99. La forma correcta de usar la granja. Menos mal que le creímos a la hermana número 1, de lo contrario, ¿cómo íbamos a tener una oportunidad tan buena?
La hermana número 2 miró la granja, con los ojos llenos de alegría. Me pregunto cómo será la siembra y la cría. Antes se me daba bastante bien, los pocos suministros almacenados en la granja no servían de nada. El verdadero valor residía en la granja 5 minutos después. Yu-Jian miró la hora en la pantalla, tratando de calmar su corazón agitado, recomponerse y prepararse para reunir provisiones. En ese momento, el tío número 10 preguntó repentinamente: ¿qué le pasó al jugador número 5, que estaba con el jugador 4? El jugador 4 fue asesinado por un mutante. Le dije al jugador 5 que buscara un lugar donde esconderse. Su número sigue encendido, así que debería estar bien. En cuanto Yu-Jian terminó de hablar, se produjo un movimiento en el canal de la mazmorra. Chaqueta de cuero número 3. Estamos a salvo. Solo han pasado 12 horas. El jefe es increíble. Jugador 7. Menos mal, pensé que esta vez sí que iba a morir. Salieron de sus escondites con cautela y emoción, contemplando una escena de devastación. Chapa ondulada ennegrecida, escombros de edificios esparcidos por todas partes y una pequeña choza de hierro completamente derrumbada, lo que demostraba lo peligrosa que había sido la batalla. Ninguno de los tres optó por abandonar la granja. El jugador número 3, el de la chaqueta de cuero, y el jugador 7 pensaron que si las funciones de la granja también podían ser utilizadas por ellos después de que se reiniciara, o si había suministros que el jefe no pudiera tomar, aún podrían obtener una parte. Dado que los mutantes se habían ido y la crisis agrícola había terminado, era mejor quedarse que irse. La jugadora número 5, al ver que los demás no se habían marchado, no sabía qué hacer si salía sola. Desde el momento en que entró al juego de supervivencia, estuvo con su novio. Al principio, cuando el periodo de principiantes era relativamente fácil, incluso decían que era como unas vacaciones de campamento. La primera noche, al ver a los jugadores con vehículos sencillos, se sentaron en sus coches, aliviados de haber traído el suyo. Los zombies no podían dañar el coche, que no solo tenía mantas, sino también medio depósito de agua. Sus provisiones iniciales eran muy buenas. Y lo que es más importante, seguían juntos. Al menos ella no tenía que afrontar este camino completamente sola. Durante más de 20 días no se separaron. En muchas ocasiones, su novio se interponía entre ella y los problemas, diciéndole que sin duda sobrevivirían. También le dio a su novio el objeto que había encontrado y que podía aumentar permanentemente las estadísticas de combate. Había dicho que estaba aumentando su fuerza para protegerla, pero ahora solo quedaba ella. Un momento, ¿quieres decir que le diste a otra persona el gran tónico de 10 ingredientes que podía mejorar el físico y la potencia en combate? Yu-Jian suspiró, sorprendida y arrepentida, tras escuchar lo que dijo el jugador número 5. Un artículo tan importante, regalado así sin más. Los demás jugadores cercanos tenían expresiones similares. Lin Herinfear susurró: sus estadísticas son más altas que las mías. Le resulta más útil usarlo a él. Yu-Jian guardó silencio. Usarlo en él no mejora tu fuerza. ¿De qué sirve eso? Si me dieras ese objeto, incluso podría llevarte a obtener un rango en la mazmorra. Si hubiera encontrado el objeto, ¿habría estado dispuesto a dártelo?, preguntó el jugador 7. Aún estaba agradecido al Herinfear. Si no hubiera sido por ese par de alicates, podría haber muerto en la víspera de la victoria del jefe. Hermana, si me dieras la oportunidad de mejorar mi fuerza, yo también te protegería. Chaqueta de cuero número 3 extendió las manos. La hermana número 2 puso los ojos en blanco y le dijo a miedo persistente: si quieres vivir, tienes que seguir adelante. Al menos aún tienes un buen vehículo. En el futuro, es mejor no confiar fácilmente en los demás y ocultar tu apodo si puedes. La hermana número 2 ofreció consejos sinceros, pero a la hora de repartir los suministros, estos se repartirían como debían. Era imposible regalar los suministros por los que habían arriesgado sus vidas para despejar la mazmorra, solo porque el jugador número 5 hubiera dicho esas cosas. La cuenta regresiva para el reinicio de la granja ha finalizado. Los edificios que habían resultado dañados por los combates fueron restaurados instantáneamente a su estado normal después de que una luz suave y brillante los recorriera. Las farolas de la granja se encendieron y la basura y los trastos tirados al azar quedaron ordenados.
La casa que los mutantes habían usado como matadero y almacén de alimentos también recuperó su aspecto original, limpio y pulcro. Toda la granja fue revitalizada. La casa principal aún conservaba luces amarillas cálidas, y el patio trasero tenía guirnaldas de luces de colores. Incluso había música en las zonas de plantación y cría. Era alegre, demasiado alegre, como entrar en un parque de atracciones. El mapa en las pantallas de los jugadores también se actualizó. Cada área dentro de la granja estaba claramente marcada, con su correspondiente descripción. Casa principal. La residencia de la familia del propietario de la finca, ya limpia. El agua caliente y los electrodomésticos se pueden usar sin problema. Descansar aquí te ayudará a eliminar el cansancio. Solo 20 monedas de cristal por noche, ¿no es una ganga? No se permite la destrucción de las instalaciones, incluidos los muebles y los suelos, o se exigirá una indemnización triple. Yu-Jian siempre sintió que esto iba dirigido a ella. Siguiendo con la vista hacia abajo, área de cría. La pequeña casa de madera a la izquierda de la casa principal permite comprar aves de corral y ganado para la cría. Las aves de corral se pueden sacrificar en 8 horas, y el ganado requiere 24 horas, el alimento no es gratuito. Área de siembra. Labrar y desherbar no consume energía y la velocidad se duplica. Los cultivos maduran en 6-12 horas. Se puede comprar fertilizante para acortar el tiempo de maduración. La cuota para el uso de las zonas de cultivo y cría varía para cada persona, en función de su contribución a la mazmorra. Tras haber matado al martillo meteoro, Yu-Jian podía utilizar 4 parcelas de cultivo y criar 4 aves de corral y 2 cabezas de ganado a la vez. La hermana número 2 y el tío número 10 podían criar un animal, y el resto de su cuota era la misma que la de ella. Los jugadores restantes tenían cada uno una parcela de cultivo y una gallina. Tiempo restante en la mazmorra. 36 horas. Madre mía, un juego de gestión agrícola de la vida real. Exclamó el jugador 7. No salir fue la decisión correcta. Estar en un grupo con el jefe, abrazar el muslo para despejar la mazmorra, e incluso poder plantar algunos cultivos y cosechar algunas aves de corral, realmente se encontró con algo tan bueno. El jugador 4 se lo merecía totalmente. Cuando habló de lo que hizo el jugador 4, además de advertir al tío número 10 y a la hermana número 2 que tuvieran cuidado, también quiso que supieran que el jugador 4 no era una buena persona. Por suerte, el jugador 4 intentó provocar problemas durante el caos y amenazó al jefe para que repartiera los suministros. De lo contrario, esta buena noticia podría haber recaído sobre él. Yu-Jian les dijo al tío número 10 y a la hermana número 2 la ubicación del almacén. Todos tuvieron la misma idea. El tiempo era limitado, así que debían sembrar primero los cultivos y criar aves de corral y ganado, y luego repartir los suministros mientras esperaban la cosecha. Tenían que aprovechar al máximo el valioso tiempo que pasaban en la granja. Una vez que pasara esta oportunidad, no volvería. El grupo aceleró el paso hacia la casa de madera de una sola planta que estaba al lado de la casa principal. La primera vez que Yu-Jian entró, estaba desordenado, pero ahora estaba limpio y acogedor, con la auténtica sensación de ser una tienda especializada en un pequeño pueblo turístico en el extranjero. El personaje no jugable que vendía cosas se parecía bastante a Dave de Plants vs. Zombies. La ventana de la casa de madera se abrió y una pantalla luminosa junto al personaje no jugable mostraba los precios de varios suministros. Cordero. 50 monedas de cristal, cosecha en 24 horas, cordero más lana más piel de oveja ternero. 50 monedas de cristal, cosecha en 24 horas, carne de res más piel de vaca más leche, solo se pueden cosechar vacas hembras. Burro. 50 monedas de cristal, cosecha de 24 horas, carne de burro más piel de burro, se puede usar para hacer jiao. Además, había ciervos, cerdos y conejos. Los conejos eran los más baratos, solo costaban 20 monedas de cristal y se vendían en parejas, reproduciéndose con extrema rapidez. Capítulo 100. El negocio viene a nosotros. Capítulo 100. Robando negocios. Justo delante de mis narices hay 2 tipos de alimento. El alimento regular cuesta 5 monedas de cristal y cada ave requiere 4 porciones.
Los conejos consumen una ración para 2. El alimento premium cuesta 10 monedas de cristal, y una porción puede acortar el tiempo de cosecha en 2 horas. Las aves de corral incluyen pollos, patos y gansos. Excepto los gansos grandes, que cuestan 30 monedas de cristal, todos los demás cuestan 20 monedas de cristal. El precio del pienso es el mismo, solo se necesitan 2 raciones de pienso normal. Para la siembra, se encuentran disponibles cultivos comunes como arroz, trigo, patatas, hortalizas, frutas y hierbas medicinales. El fertilizante también cuesta 10 monedas de cristal por porción, y una parcela de tierra requiere 2 porciones. Las máquinas procesadoras son de uso gratuito. El jefe NPC los examinó de pies a cabeza, con una mirada que daba a entender que estaban consiguiendo una ganga increíble. Solo tengo un poco más de 300 monedas de cristal en total. Ni siquiera he recibido las recompensas de esta instancia todavía, suspiró el jugador 7. Haciendo los cálculos, si comprara un ganso y plantara una tanda de patatas y maíz, no le quedaría dinero y no podría plantar una segunda tanda. Nunca había amado tanto la agricultura y el trabajo como ahora, pero no tener dinero para comprar semillas le resultaba demasiado angustioso. No se preocupen, la granja también puede reciclar los materiales que cosechan, dijo el jefe NPC con la típica sonrisa astuta de un comerciante, mostrándoles los precios del reciclaje. Por ejemplo, criar una oveja cuesta un mínimo de 70 monedas de cristal, y el precio de reciclaje unificado de la granja es de 120 monedas de cristal, lo que supone un beneficio neto de 50 monedas de cristal. Los pollos, patos y gansos sacrificados después de 8 horas pueden generar una ganancia neta de 20 monedas de cristal. La boca del jugador 7 se crispó. Trabajar todo el día, 24 horas, para ganar como máximo 60 monedas de cristal. ¿Significa eso que no hay material a la venta? Los materiales vendidos a jugadores externos no tendrían ese precio. El PNJ era demasiado codicioso. Todos calculaban cómo usar la menor cantidad de monedas de cristal para obtener la mayor cantidad de materiales. Las semillas de frutas y verduras eran caras, por lo que podían desecharse en gran medida, o si tenían sus propias semillas, podían ahorrar una buena suma. Yujian ya había realizado sus compras y pagado, gastando más de 1000 monedas de cristal sin pestañear, lo que dejó atónitos a los otros 5 jugadores. Así es como se siente ser alguien importante. Tan poderoso. Estoy buscando gente para palear excremento por 20 monedas de cristal durante 24 horas. ¿Hay alguien dispuesto a hacerlo? Necesito 2 personas, y las 12 horas restantes se pagarán con 10 monedas de cristal, preguntó. La cría de aves de corral y ganado requiere recoger el estiércol con una pala por cada camada. Yujian ahora tenía muchas monedas de cristal y no quería hacer esa tarea. Yo. Sin duda me esforzaré al máximo, exclamó el jugador 7 con alegría. Con estas 30 monedas de cristal, podría criar otro ganso o plantar algunas hierbas medicinales, e incluso podría usar el estiércol de vaca que había paleado como combustible. ¿Puedo? El jugador número 5 habló en voz baja, preocupado de que todos todavía se preocuparan por Xinyu Yuji. De acuerdo, dijo Yujian, pagándoles rápidamente 30 monedas de cristal a cada uno. La hermana número 2 y la chaqueta de cuero número 3 también querían ganar ese dinero, pero al ver que ambas estaban pasando por un mal momento, no dijeron nada. No les importaba tener más monedas de cristal, pero para el jugador 7 y el jugador no. 5. Estas 30 monedas de cristal eran muy importantes. La jugadora número 5 había sido completamente engañada anteriormente. No solo regaló el tónico todo en uno para mejorar la fuerza, sino que la mayoría de sus monedas de cristal también estaban con Xinyu Yuji. Yujian. Si no tienes suficientes monedas de cristal para comprar semillas o pollitos patos gansitos, puedo proporcionártelos, pero me quedaré con 2/3 de los materiales cosechados. El NPC podía reciclar para ganar dinero, así que ella también podía hacerlo de otra manera. Bueno. El jugador número 5 asintió, y el jugador 7 también pensó que era aceptable. El personaje no jugable, NPC, de la casa de madera miró a Yujian, frunció los labios y resopló, robando clientes delante de sus narices. Todos compraron sus artículos y se dirigieron directamente al área de cría.
Yujian criaba 2 ovejas, una vaca y un burro. Podrías operar directamente sobre la pantalla de luz en el área de cría de la granja para colocar a los animales. Simplemente vierte el alimento en el comedero. Yujian examinó detenidamente la pantalla de luz y tuvo la impresión de que la granja, tras su reinicio, se parecía en algunos aspectos a una zona de servicios. El tío número 10 y la hermana número 2 también criaban ovejas. La carretera seguía sumida en un frío extremo, y la lana era un bien escaso y caro. Y los gansos, por sus plumas, que podrían usarse para hacer chaquetas de plumas. Estos 2 eran los favoritos de todos. Tras abandonar la zona de cría, el grupo se dirigió directamente a la zona de plantación contigua. La hermana número 2 sacó su linterna, así que nadie tuvo que preocuparse por no ver con claridad en la noche. Gracias a la ventaja de no consumir energía y a la pantalla de luz de la zona de plantación, la velocidad de todos fue muy alta. De las 4 parcelas de cultivo de Yujian, 2 se utilizaban exclusivamente para hierbas medicinales, una para verduras y frutas, y la última para algunas semillas de maíz y patata recolectadas, así como algo de mijo y trigo. Las zonas de plantación de ella, de la hermana número 2 y del tío número 10 eran más grandes, por lo que les llevó más tiempo. Los otros 3 ya habían terminado sus zonas de plantación, mientras ellos aún estaban ocupados. Los 3 se ofrecieron a ayudar de forma muy proactiva, especialmente el jugador número 5 y el jugador número 7, que habían recibido ayuda. Cuando todo terminó, ya era de noche. Todos estaban entusiasmados con el reinicio de las actividades de la granja y no sentían cansancio alguno. Ni siquiera podían dormir acostados en la cama. Luego, todos acompañaron a Yujian al almacén. Antes podían romper las cerraduras y arrancar las planchas de hierro del tejado, pero ahora el acceso era directo y sin obstáculos. El polvo de la máquina descascaradora y de la máquina moledora había desaparecido, y también había una rejilla de luz para el funcionamiento directo. La recompensa de Happy Farm se resume en una sola palabra: impresionante. En comparación con las cosechas de las zonas de cría y cultivo, estos materiales parecían bastante comunes. Yujian, la hermana número 2 y el tío número 10 realmente no podían cargar con todas esas cosas. En realidad, estos materiales resultaron perfectos si se dividían en 10 porciones. Finalmente, Yujian, la hermana número 2 y el tío número 10 lo discutieron, y los 3 se quedarían con el 70%. La hermana número 2 y el tío número 10 se llevarían cada uno el 25%, y Yujian sugirió que ella solo se llevara el 20%, ya que ya había buscado una vez y aún tenía la mayor cantidad de materiales. El 30% restante se repartiría entre los otros 3. Si no fuera por ti, no sé si habría sobrevivido. Originalmente habíamos acordado no llevarnos ningún material, pero aún así lo compartiste con nosotros. Muchísimas gracias. El jugador 7 expresó sinceramente su gratitud. No había encontrado nada bueno en su viaje hasta que entró en esta instancia, que anunciaba el reinicio de la granja. Qué maravilloso sería que en el futuro todos tuvieran tanta suerte y se encontraran con personas importantes tan capaces y amables. Lingeringfer no sabía si tenía suerte o mala suerte, pero también estaba muy agradecida con los 3. El jugador 3 preguntó si podían agregarse como amigos después de irse, por si acaso volvían a encontrarse la próxima vez. Tras repartir los materiales, Yujian, la hermana número 2 y el tío número 10 utilizaron carretillas para empujarlos de vuelta al patio trasero de la casa principal, colocándolos primero bajo los aleros para sacarlos de la instancia más tarde. Eso es lo que pensaban, pero el jefe NPC, que se estaba preparando para descansar cuando regresaron, les recordó: las carretillas solo se pueden usar en la granja y no se pueden sacar, a menos que pagues con monedas de cristal, 100 monedas de cristal cada una. Hermana número 2 y tío número 10. Claramente podía llevárselos, pero aún así les dio una carretilla. De acuerdo, Yujian hizo un gesto y les dijo: no hay problema, tengo sacos de urea y también un carrito de supermercado. El tío número 10 asintió sorprendido, levantando el pulgar en señal de aprobación. Era la primera vez que veía a alguien entrar en una instancia con un carrito de supermercado. El alojamiento en la casa principal también era un poco diferente.
20 monedas de cristal por una habitación, 10 monedas de cristal por dormir en el sofá del primer piso o en una cama plegable. La opción de 10 monedas de cristal solo permitía alojar hasta 5 personas. Al final, Yu-Hyun y la hermana número 2 se quedaron en la habitación del segundo piso, y el resto optó por las camas plegables. Yu-Hyun observó detenidamente las tablas de madera y los muebles que había derribado. Estaban todos restaurados. Los muebles y la ropa de cama de la habitación estaban muy limpios, sin olores extraños, y el agua caliente del baño funcionaba con normalidad. Solo se atrevió a usarlos después de escanearlos con la pantalla de luz. Tras un día agotador, Yu-Hyun cerró la puerta, se duchó, se secó el pelo con el secador de la habitación y se preparó para dormir. También tuvo que poner el despertador en la mesita de noche. Necesitaba levantarse para cosechar verduras pasadas a las 6 de la mañana. Había otra tanda después de las 8 de la mañana. Después de hacer todo, Yu-Hyun se recostó cómodamente en la cama, dejó escapar un largo suspiro y pensó para sí misma mientras cerraba los ojos. Se preguntó cómo les iría a Strawberry Candy y Purplewood Candlelit, ya que también habían entrado en Happy Farm. Yu-Hyun. Plantar, criar, cosechar materiales, dormir en la casa de huéspedes de la granja. Strawberry Candy y Purplewood pueden hacerlo. O comiendo y durmiendo a la intemperie, escondiéndose por todas partes, incluso sus trajes Guille habían desaparecido. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.